Nació usted un 17 de junio en Colima. Es padre de Mario y Victoria. Es economista y político mexicano, afiliado a Morena, presidente de Morena. ¿Cómo inicia su carrera política, Mario? ¿Cuándo decide ser político? Siempre me llamó la atención trabajar en el servicio público. Mi papá toda su vida trabajó en el servicio público y yo creo que de ahí saqué la idea de que me tendría que convertir en servidor público. Estudié economía, por eso mismo. Fue mi primera disyuntiva. En aquellos tiempos de principios de los 90, estaba muy de moda todo el tema de la computación. Tengo muchos amigos ingenieros en computación que son mi generación, pero yo decidí estudiar economía porque ya tenía la idea de dedicarme al servicio público. Y quien me da mi primera oportunidad es Marcelo Ebrard, trabajando como su asesor en la Cámara de Diputados. Él era diputado independiente en aquella histórica legislatura de 1997, cuando fue la primera que el PRI no ganó la mayoría. Y ahí entré a trabajar yo como asesor del diputado Marcelo Ebrard. Estudió usted en Inglaterra, en la Universidad de Essex. Estudió en el ITAM. ¿Es usted aspiracionista? ¿Es Sí. usted de clase media? Siempre estudié becado, además de esa clase media que sufría en su casa las crisis de los 80. De repente mi papá tenía que vender su coche, o de repente llegaban y nos embargaban la televisión en las crisis recurrentes de los 80. Entonces yo me gané una beca desde la preparatoria, para estudiar la preparatoria, después para estudiar acá en México en el ITAM y después en Inglaterra. De esos préstamos que te daba el CONACYT y además yo los pagué. ¿Estudió usted economía? Estudié economía. ¿Por qué economía? Porque justo por esta vocación del servicio público, muchas cosas influyen, ¿no? Yo tengo un tío que es también doctor en economía, entonces yo tenía admiración por él y fue varias cosas las que influyeron para esa decisión. Y a lo mejor te pasó lo mismo, muchos que nos están viendo. Realmente siempre hay algo de incertidumbre cuando decides qué estudiar, ¿no? Y después la vida te va enseñando el camino. ¿Regular el mercado? El mercado no se puede regular. Lo que puedes regular es la acción de la participación del Estado de nuestros mercados, porque es falso que los mercados sean libres. Los mercados los va orientando también la acción del gobierno. Y el gobierno justamente debe compensar lo que no hace el mercado. ¿Es usted liberal? Sí, progresista. Defíname eso, por favor. Yo creo en las libertades, creo también en la justicia social, creo que podemos ser mejores todos en conjunto si no hay tantas desigualdades, si no hay privilegios para uno y hay pocas oportunidades para la mayoría. ¿Es posible que en México haya justicia social? Absolutamente, creo que lo está demostrando este gobierno con una inversión histórica en programas sociales que antes no se hacían. Por ejemplo, subsanar esta falta de un sistema de seguridad social para toda la población, subsanarla con una pensión que ahora es un derecho constitucional para los adultos mayores. Eso es un acto de justicia social. Es un acto de justicia social, no solo que la Constitución diga que es gratuita, sino que aquellos que, aunque es gratuita, tienen desigualdades y no pueden asistir a la escuela, tengan el apoyo para poder asistir a la escuela. O el caso de los servicios médicos también, que sí, es un derecho, pero de cualquier manera la gente tenía que gastar. Entonces, esta inversión en la gente, esta inversión en el gasto social, es un acto de justicia social. Sin embargo, sus adversarios dicen que todos estos programas sociales pueden ser electoreros. Sí, porque están acostumbrados a lo que ellos hacían. En el pasado, sí, efectivamente, los programas sociales se utilizaban de manera electorera. Se lucraba con la pobreza de la gente.
¿Cuál es la diferencia ahora en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Que son derechos establecidos en la Constitución y son universales. Es decir, la pensión para los adultos mayores, el requisito es que cumpla 68 años, no que milites en el PRI o que milites en Morena o que milites en el PAN. Es absolutamente libre quien tiene acceso a ese derecho. Lo mismo en servicios médicos, lo mismo en las becas para los niños y las niñas. Es una visión completamente diferente a la que hubo en los gobiernos neoliberales, donde además la visión de fondo es que tienes que combatir la pobreza solo en pequeños grupos y no con una visión, digamos, más horizontal, más general, de la que la pobreza no distingue. Sin embargo, se contrapone a veces con las finanzas públicas. Sí, esto hay que hacerlo con responsabilidad en las finanzas públicas. Ahora, lo que es impresionante es que este gobierno ha logrado incrementar la inversión social como nunca antes sin aumentar impuestos, sin endeudar al país y sin usar el aumento de los precios de los energéticos como una medida recaudatoria como se hizo en el pasado. Entonces, cuando viene de un mayor esfuerzo recaudatorio, que ahora sí pagan impuestos quienes deben de pagar, ya no es una concesión que algunos pagaron impuestos y otros no, que no hay despilfarro en el gobierno, no hay lujos, no hay privilegios y que se combate la corrupción. Entonces, esa reorientación del gasto público pues tiene un impacto tremendo en aminorar la pobreza y que haya justicia social de la que estamos hablando. Usted ha dicho que cuidar la economía de las familias pasa por políticas económicas que mantengan la estabilidad, generen crecimientos y combatan la desigualdad distribuyendo las finanzas públicas de manera justa. Sin embargo, quienes se han visto más afectados ha sido precisamente la clase media. No hay discurso para la clase media. No, yo creo que hay falta de comunicación con la clase media. A ver. ¿Por qué? ¿Quién pagaba los costos de la corrupción? La clase media. ¿Quién pagaba los gasolinazos? La clase media. ¿Quién tenía salarios miserables de hambre? La clase media. ¿Quién sufría de la falta de oportunidades? Los jóvenes de clase media. ¿Quiénes siguen todavía pagando el que tengamos todavía algunos monopolios en algunos productos básicos? La clase media. La clase media es la gran beneficiaria del combate a la corrupción. La clase media es la gran beneficiaria de que tengamos esta inversión social. La clase media es la gran beneficiaria de que tengamos estabilidad en la economía y que tengamos finanzas públicas sanas, que tengamos estabilidad de precios, que tengamos estabilidad en el tipo de cambio, que no haya gasolinazos, que el salario se haya incrementado ya en un más de 50% en estos 4 años, digamos, incluyendo la proyección del año que entra, que está en discusión, que será alrededor de 20%, que toda la caída que sufrió en los gobiernos neoliberales. Creo que nos falta comunicarnos cómo estas políticas de la Cuarta Transformación, el gran beneficiario es la clase media. Mario, sin embargo, estamos con un 7% de inflación. Sí, hay una parte de la inflación, la estamos importando, hay un aumento de precios en el mundo. ¿Producto de qué? De la reactivación económica que estamos viendo después de la depresión que tuvimos por el COVID. Las medidas restrictivas impactaron fuertemente la economía en México y en el mundo. Tienes ahora una reactivación económica donde te genera alguna presión inflacionaria, pero es absolutamente temporal. Tendrá el mercado que ajustarse. Creo que afortunadamente tenemos el potencial para seguir creciendo y el Banco de México va a hacer su función de controlar los precios. El aumento de precios. El presidente Andrés Manuel López Obrador siempre dice primero los pobres, pero no todos son pobres en México. Algunos han tenido capacidad o posibilidades de crecer en otros niveles económicos. ¿Por qué primero los pobres? Morena no es amigo de la clase media, de las otros. Quien le va bien no necesita la ayuda del gobierno. ¿Por qué primero los pobres? Porque la acción fundamental del gobierno es la de igualar oportunidades. Okay. Por esto, porque el mercado no es justo, digamos. El mercado es frío, ¿no?
No todos, el mercado supone que todos tenemos las mismas posibilidades y eso es falso. Hay gran desigualdad y esa es la labor del gobierno. Entonces, a los que les va bien, pues no necesitan el gobierno. ¿Qué apoyos va a necesitar alguien? Pero pagan la democracia. Pagan sus impuestos, como todos. Ahí sí, impuestos democráticos. Todos tenemos que pagar impuestos. El tema es en qué utilizas el gasto del gobierno. ¿Cuál es el papel del gobierno? No nada más es ser un árbitro, como decían los gobiernos neoliberales, reducir el Estado al mínimo y que sea un regulador y que sea incapaz de controlar estas desigualdades. Porque finalmente eso te lleva a colapsar a la economía. Es decir, si solo piensas en los que les va bien y tienes una mayoría que les va mal, incluso a esos que les va bien, les va a ir terminando mal. Por eso es primero a los pobres, porque si les va bien a los que más lo necesitan, nos va a ir a todos en su conjunto. Además, es una visión humanista de qué país queremos, de qué tipo de comportamiento social tenemos. Creo que aquellos que piensan que deben seguir acumulando y una mayoría pobre, pues finalmente incluso termina hasta amurallándose, ¿no? Entonces, es tener una visión diferente donde si nos va bien a todos, pues todos alcanzamos la felicidad. ¿Cómo ve la iniciativa privada, Morena? Bien, son fundamentales, son quienes generan el empleo. Hay que procurar que tengan las condiciones, que no haya sobresaltos en la economía que altere sus posibilidades de inversión y que tengan confianza para seguir generando empleos. Usted ha dicho que la reforma eléctrica va. Sí. Porque ya es tiempo de que la energía en México sea para el beneficio de las y los mexicanos. Defendamos el desarrollo de energías limpias y precios justos para el pueblo. Sin embargo, pues está en litigio todavía estos contratos leoninos denominados por el gobierno federal. La inversión extranjera pues ha caído. En fin, hay un tema alrededor de la reforma de la energía eléctrica. La pregunta ahí es ¿qué queremos? Porque tenemos ejemplos. ¿Qué quiere Morena? Bueno, tenemos ejemplos claros de lo que no funcionó en otros países. Es decir, si das una participación excesiva a la iniciativa privada en el sector eléctrico, terminan volviéndose un monopsonio y controlando precios. Y si no puedes, si ellos, digamos, se ponen de acuerdo para controlar los precios, pues los precios van a ir a la alza y eso afecta a toda la población. ¿Cuál es la propuesta de Andrés Manuel López Obrador? Cuando tengamos un mercado eléctrico, sí con la participación de la iniciativa privada, pero donde la Comisión Federal de Electricidad tenga la mayor parte del mercado. ¿Cuál fue la visión neoliberal? La visión neoliberal decía, bueno, tenemos que darle más participación privada sin discriminar y tenemos que ir desmantelando este gran monopolio que fue la CFE, que por cierto no podemos explicar el desarrollo de este país sin la CFE, que ha llevado electricidad a todos los rincones del territorio nacional. Y eso no lo hace el mercado, no es con la lógica del mercado, sino con una lógica de desarrollo. Entonces, ¿qué decían los gobiernos neoliberales? Una participación indiscriminada de la iniciativa privada. Y no solo eso, sino que el gobierno tiene que subsidiar la inversión en industrias, en la generación de energías limpias, porque pues la energía solar pues no todo tiempo es capaz de surtir energía, la eólica también tiene sus inconvenientes. Entonces, ¿qué pasó? Y además otras energías que se consideraron limpias como el uso de gas natural. Entonces, ciclos combinados con gas natural. Entonces, tienes a la CFE pagando una gran cantidad de subsidios a la iniciativa privada, que no tiene riesgo en sus inversiones, que siempre gana. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Bueno, que se regule este mercado, que la mayoría la tenga CFE, que pueda seguir generando energía. Sí va a haber inversiones. Claro, más del 45% Porque del todavía mercado. no queda claro, tal parece que se acabaría No se acaba. Incluso el tamaño del mercado con el que se va a quedar la iniciativa privada equivale al tamaño de mercado de Argentina completo, de todo el país de Argentina.
O sea, la rectoría de la Así de energía grande eléctrica es. la seguiría teniendo el gobierno. La tendría el gobierno y con una mayoría. ¿Para qué? Sobre todo, para garantizar precios justos para todos y todos, para familias y para empresas. Ahora, ustedes contaban con que el PRI, el PAN, bueno, sensibilizarlos sobre este tema. Han dicho que no van con esta reforma. Bueno, falta mucho, así son los procesos legislativos. Hay que discutir las iniciativas, seguramente vendrán la incorporación de puntos de vista diferentes. Y digo, no se ha votado, entonces démosle su tiempo a la reforma, que se discuta, que se analice y que los diputados y diputadas decidan. Las elecciones en 2022 son Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Usted dice que va por todo. Vamos por las 6. Tenemos la posibilidad de ganar las 6. Hay que hacer bien las cosas. Hay que elegir a los candidatos que tengan un mayor potencial de triunfo y hay que organizar a nuestro partido. Esa es la clave. Por encuestas. Sí, en Morena los candidatos y candidatas los elige la gente. Y la manera de conocer la opinión de la gente es a través de las encuestas. Es lo que establecen los estatutos. El hoy presidente de la República presume como su gran contribución a los estatutos de Morena el tema de las encuestas y la insaculación en las listas de plurinominales. ¿Por qué encuestas y no consulta a la base? Porque no solo debes de consultar a la base. Ajá. A una elección no votan solo los tuyos, votan Exacto. todos. Okay. Y la encuesta te permite tener la opinión de todas y de todos. Y hay que decir que la encuesta en Morena es una encuesta muy completa. No es una encuesta que mide popularidad o conocimiento. No solo mide eso. Mide la percepción que tiene la gente de la honestidad de los candidatos o candidatas, de la cercanía, de la credibilidad, de el nivel de conocimiento que perciben sobre la problemática de su estado. Entonces esa medición te da quién potencialmente tiene una posibilidad de triunfo mayor. Y pues no es por presumir, pero ahí están los resultados. Si este método fuera ineficaz, pues no nos hubiera ido tan bien como nos fue. Pero ganamos 11 de 15 gobernaturas, ganamos la mayoría en la Cámara de Diputados, ganamos la mayoría en 19 congresos locales y ganamos un 70% más de municipios en comparación con los que se ganaron en 2018. Es decir, la encuesta sí funciona porque te detecta quién puede ganar la elección desde antes. ¿Quién realiza estas encuestas, Mario? Hay una Comisión Nacional de Encuestas que fue seleccionado por el Consejo Nacional. Por cierto, una comisión que fue electa antes de que yo fuera presidente de Morena. Ajá. Pero el corazón de esta comisión es un grupo de técnicos que han venido acompañando al hoy presidente de la República, híjole, desde sus tiempos del PRD, cuando él empieza con las encuestas para la toma de decisiones. Estos están muy probados, son absolutamente imparciales, hacen su trabajo técnico, ellos no deciden quiénes van a la encuesta, la Comisión de Elecciones da los nombres que deben ser encuestados y están a prueba de todos. Ya incluso ahora en la elección que acaba de pasar, teníamos nuestras encuestas de cómo nos iría en cada uno de los estados y lo comparábamos con las encuestas comerciales. Okay. Y de repente sí decías, oye, pero ¿por qué a ti te sale esto si esta empresa dicen otra cosa? Y tómala, que a la hora de dar los resultados, quien se parece más a lo que efectivamente salió son nuestras encuestas. Ricardo Monreal, aquí en este programa, en El Dedo en la Llaga, dijo que él no confiaba en las encuestas de Morena, que había tenido experiencias anteriores que no lo ponían como el candidato preferido y que terminó ganando, por ejemplo, la alcaldía de la Cuauhtémoc. ¿Qué piensa usted? ¿Qué dice usted? Bueno, yo respeto su opinión. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para generar confianza en las encuestas. Entiendo que después de un proceso donde se decide por encuesta, pues hay muchos que quedan insatisfechos. Pero no necesariamente por la encuesta, sino porque no ganaron la encuesta, porque hay muchos aspirantes y solo tienes a un candidato.
En el proceso del 21, en la elección, imagínate, tuvimos, Adriana, 120,000 aspirantes. O sea, 120,000 personas que fueron a Morena, entregaron sus papeles y se inscribieron porque aspiraban a un cargo. Pues no todos, la gran mayoría no fueron candidatos, son candidaturas, solamente hay una por cada puesto. ¿Qué vamos a hacer ahora para aumentar la confianza en este proceso para el 2022 de 6 gobernaturas? Vamos a hacer encuestas espejo, como lo hicimos con Evelyn Salgado, que ya todo el mundo se le olvidó, pero ¿cómo salió candidata Evelyn Salgado? Con la encuesta que hizo Morena, más 2 encuestas espejo que confirmaban la decisión de Morena, y lo hicimos además en una sesión pública. Así le vamos a hacer ahora para el 2022. Vamos a presentar a nuestros candidatos y candidatas a partir de las encuestas y vamos a poner 2 empresas de prestigio que ellos van a dar sus resultados para aumentar la confianza, para aumentar la transparencia y sobre todo porque queremos la unidad. Sabemos que si salimos unidos en estos procesos del 2022 vamos a ganar las 6. Y ya, si alguien está inconforme, si alguien decide tomar otra decisión, será una decisión política, pero no una falla de nuestro partido o una falta de transparencia. El presidente abrió la sucesión. Dio varios nombres de personajes que pudiesen ser candidatos a la presidencia por Morena. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, entre los más importantes. ¿Ha hablado usted con ellos sobre la encuesta? Sí. ¿Qué le han dicho? Tengo diálogo permanente con todos y todas, los destapados, las corcholatas, como luego les dicen, justo para que entiendan cómo es el proceso, también para que estemos conscientes de los tiempos. Digo, una cosa es que se empiecen a mencionar nombres y otra que estemos en los tiempos adecuados para ello. Pues eso todavía falta un par de años. Y mi recomendación para ellos ha sido, lo mejor que puedes hacer para ganar la encuesta es dar resultados en el encargo en el que estás. Demuéstrale a la gente que hay honestidad, que hay lealtad al presidente y que hay resultados para que la gente pues se convierta, pues, pueda tomar una decisión. ¿Morena puede sobrevivir sin el presidente de la República? Sí, porque su legado es muy grande. Su ejemplo es un ejemplo vivo que tenemos. A mí me da mucha risa como dicen, a ver cómo le va a Morena, porque Andrés Manuel no está en la boleta. No, no está en la boleta, está en 25 millones de hogares de este país que reciben un tipo de apoyo y está en el resto de los hogares con la muestra de que sí se puede hacer política diferente. Entonces, el legado del presidente, el ejemplo del presidente, sin duda que es el gran activo de Morena, y eso no tendría por qué ser de otra manera. O sea, la gente vota por Morena por el gran cariño que le tiene el presidente de la República. ¿No tiene miedo Morena a la división cuando se dé el resultado de estas encuestas? No, porque, mira, tuvimos algunos ejemplos recientemente. Candidatos a gobernador o gobernadora que decían, no, es que la gente me quiere a mí, mira el nivel de popularidad que tengo, soy yo, no es Morena. Y resulta que no ganaban la encuesta porque, pues, las encuestas que ellos tenían, pues ellos las hacían, entonces siempre ganaban. Y se van de Morena, rompen con Morena. Y se van y son candidatos por otro partido. Y pues viene el choque de realidad. Sacaron 2-3%. Y Morena, pues mantuvo la victoria. Es decir, no hay actualmente ningún político que valga más que Morena. La gente vota por Morena por lo que significa, por el proyecto que representa, por la afinidad y por el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quien escuche el canto de las sirenas y piense que vale más su interés personal que el interés general de este proyecto, pues se va a equivocar. Mario Delgado, presidente nacional de Morena. ¿Hay dedazo en la elección de candidatos en Morena?
No hay dedazos, lo decide la gente, lo decide el pueblo. Andrés Manuel concibió a Morena como un instrumento de lucha y organización del pueblo de México. Por lo tanto, la gente debe tomar las decisiones en Morena. Por eso hacemos las encuestas, porque es la forma de conocer la opinión de la gente. ¿Qué es más valorado dentro del gobierno federal, como lo ve usted desde Morena? ¿El profesionalismo o la lealtad? El servidor público debe ser una combinación de esos dos atributos. Y yo te agregaría otros más, como la honestidad y la pasión por servir a los demás. Tienes que ser profesional, es decir, dar resultados. Tienes que ser honesto. Antes no se consideraba ese atributo. Y tienes que ser leal a lo que representa este proyecto. No solo a la persona, no solo al presidente de la República, sino al proyecto que él representa, que es un proyecto transformador para México. Usted ha dicho que no le preocupa la alianza conformada por el PAN, PRI y PRD. Nos ocupa la alianza, pero ya los derrotamos una vez en las pasadas elecciones, en donde fueron en coalición, no nos ganaron una. Les ganamos 11 y 12 con nuestros aliados. Se juntaron también para quitarnos, arrebatarnos la mayoría en la Cámara de Diputados. Conservamos la mayoría en la Cámara de Diputados. Creo que me parece correcto por parte de ellos que vayan ya sin simulaciones en un solo proyecto, porque así le facilitan a la gente entre elegir entre la corrupción, entre los privilegios, entre los negocios que hacían desde el gobierno o lo que representa Morena, este proyecto de honestidad, de cercanía con la gente, de nuevos derechos sociales. Usted ha dicho que estas alianzas no tienen bases ni sentido. No hay base ideológica, imagínate qué pensarían los fundadores del PAN que ahora están aliados con el PRI. ¿O quién iba a pensar que el PRI hegemónico ahora terminara aliándose con la derecha para poder mantener su registro? Si bases ideológicas no tienen, ¿qué los une? Las complicidades. ¿Qué los une? La nostalgia de la corrupción. Pero, sin embargo, sí hay base ideológica para Morena aliado con el Partido Verde Ecologista y con el PT. Ahí te diría, ahí es muy fácil, porque nosotros tenemos un proyecto muy claro. Y esos partidos han decidido apoyar este proyecto. O sea, el partido que ha puesto la plataforma y el proyecto de nación es Morena. Y ellos se han aliado a este proyecto. No es que Morena haya tomado la plataforma del Partido Verde o haya tomado la plataforma del Partido del Trabajo, donde, por cierto, tenemos muchas coincidencias, sino que ellos han decidido apoyar este proyecto. Sin embargo, el Partido Verde fue quien más apoyó el tema de esta inversión a la energía eléctrica. Fue gran apoyador de estas políticas en sexenios pasados. Sí, porque en su momento pensaron que esa era la solución. Creo que ya a unos años de distancia está claro que no fue la mejor de las decisiones y qué bueno que ahora estén apoyando, que vayamos en otra dirección, que se pueda corregir eso que no salió bien. ¿En política es válida la negociación o la concertación? No, la negociación siempre y cuando la hagas de cara a la gente, sin nada que ocultar, que no sean negociaciones debajo de la mesa, con toda transparencia. Usted ha hablado de la Cuarta Transformación y el feminismo son actualmente los dos grandes movimientos del país, mismos que buscan la revolución de conciencias para construir una sociedad justa e igualitaria. Así es, creo que el feminismo y la Cuarta Transformación son los grandes movimientos que tenemos actualmente en México y hay una coincidencia. Por eso el movimiento feminista es tan fuerte dentro de Morena. Por cierto, yo presumo que Morena es el partido de las mujeres, porque procuramos abrir espacios para la participación política de la mujer. Imagínate, Adriana, en los últimos 40 años solo tuvimos 7 gobernadoras en México y cientos de gobernadores hombres.
Actualmente tenemos 6 gobernadoras de Morena, de las 7 que hay actualmente en funciones. En nuestra fracción parlamentaria, la mayoría son mujeres. De todos los diputados y diputadas que ganamos a nivel local, la mayoría son mujeres. Ahora el presidente acaba también de proponer al Senado la que será la primera gobernadora para el Banco de México, y tiene a 7 secretarias de Estado en su gabinete. Y no solo eso, esa, digamos, es la parte de abrir espacios. En la parte legislativa, a mí me tocó coordinar la pasada legislatura en la Cámara de Diputados. La bautizamos la legislatura de la paridad, por la gran cantidad de mujeres. Casi era ya una legislatura paritaria, y se dio un brinco muy importante en toda la legislación para erradicar todo tipo de violencias en contra de las mujeres, y esta reforma constitucional, que es única en el mundo, que garantiza paridad en todo. Mario Delgado, ¿Morena le ha cumplido a las mujeres? Morena le ha cumplido. No solamente Morena le ha en el partido, en a posiciones, en el gobierno federal, ¿le ha cumplido a las mujeres? Le ha cumplido a las mujeres, pero hay que considerar una cosa. La deuda histórica es enorme. O sea, el saldo del patriarcado y del neoliberalismo en contra de las mujeres ha sido terrible. Y por supuesto que no se ha acabado de subsanar. Creo que el sistema, todas las estructuras patriarcales crearon un sistema de opresión y de injusticia en contra de las mujeres que no se puede revertir en 3 años de gobierno. Pero es importante que se reconozca y que se esté trabajando para reducir esa deuda histórica. Ahora, yo soy un convencido de que mientras más mujeres participen en política, más rápido vamos a subsanar esa gigantesca deuda que incluso es hasta cultural. Feminicidios. No baja las cifras, sube. ¿Siente usted que el gobierno federal, la Cuarta Transformación, ha hecho algo para realmente importante para bajar la tasa de feminicidios en México? Es un asunto muy importante para el gobierno, de su máxima atención. Está claro por las cifras que no se ha logrado tener éxito. Es uno de los temas que se debe seguir trabajando. Pero de entrada, Adriana, te diría, ya no hay maquillaje de cifras, ya no se oculta este problema como se hacía en el pasado. Por más grave que sea, que se visibilice, porque si no, no hay manera de enfrentarlo. Después de esta pandemia, bueno, la seguimos viviendo, del COVID-19, cambiaron las prioridades. Una de ellas es salud y la otra es empleo. Se genera una gran crisis económica, no solamente en México, en todo el mundo. ¿Qué piensa Morena de eso? Totalmente. Fíjate que afortunadamente en el tema de salud, el presidente decía, después del tema de seguridad, el mayor desastre que me dejaron fue el sistema de salud, con una corrupción tremenda. Encontró más de 130 entre clínicas y hospitales inacabadas, abandonadas por la corrupción. Todas ya fueron echadas a andar. Un sistema de seguro popular donde pues prácticamente se robaban el dinero en los gobiernos de los estados o los desviaban para otros fines. Había costado mucho el diagnóstico. Se hizo una reforma constitucional antes de la pandemia para crear el INSABI y para crear a la salud como un derecho social establecido en el artículo 4 de la Constitución. Y esto permitió enfrentar de manera más exitosa la pandemia. Claro que cambió la prioridad para México y para el mundo, el derecho a la salud, que es algo que incluso deben de replantearse a nivel internacional, no solo los organismos como la ONU, como la Organización Mundial de la Salud, sino cada uno de los países, que no se vea esto como un lucro, como un privilegio, el tema de la salud, sino como un derecho humano y que se garantiza. Creo que el COVID, trajo mucha muerte, muchas desgracias, pero si dejó algo bueno es esa
que debe esa prioridad ahora en los gobiernos sobre el derecho humano a la salud. Y el tema de la economía, afortunadamente se han recuperado ya todos los empleos que se perdieron durante la pandemia. Claramente es insuficiente, pero creo que tenemos buenas condiciones para que tengamos un crecimiento mayor. Vamos a cerrar con 6% en este 2021 y 2022 puede ser muy bueno. Se concretó también la alianza comercial con los Estados Unidos, se tienen finanzas públicas sanas, se tiene un tipo de cambio estable, niveles de inflación un poco elevados pero controlables, una recuperación salarial muy importante, una inversión extranjera directa muy alta y tienes una cifra récord en reservas internacionales. Todos estos son condiciones propicias para que haya más inversión y mayor crecimiento. La ciudadanía, la sociedad se queja de lo caro que nos salen los partidos políticos. ¿Realmente estamos viviendo una democracia plena o qué se necesita para construirla? Se necesita voluntad, convicción democrática más que dinero. Morena demostró en el 2018 que se puede hacer política sin dinero. Se ganó la presidencia de la República y éramos uno de los partidos que menos recursos tenía porque acabamos de tener nuestro registro en el 2015. ¿Qué ha propuesto Morena? Me tocó proponerlo a mí incluso en la Cámara de Diputados. La disminución de mínimo al 50% de la prerrogativa para los partidos. Fíjate, Adriana, a lo mejor poca gente lo sabe, pero hay una fórmula, un mecanismo establecido en la Constitución para que pase lo que pase en la economía de este país, los partidos tengan garantizado que año con año tengan más recursos. O sea, a alguien que trabaja en una empresa, pues si va bien la economía le va bien, si va mal le va mal. A un trabajador, pues si tiene empleo gana, si no tiene empleo no gana. Los partidos políticos ganan siempre, pase lo que pase. ¿Qué propusimos? Cortarle a la mitad. Hay mucho despilfarro, hay mucho abuso de los recursos. ¿Qué hicimos nosotros? A pesar de que fue año electoral, nosotros dijimos vamos a cortarle a la mitad a nuestros recursos y vamos a devolvérselo al gobierno, porque seguramente este gasto extraordinario en las vacunas pues presionó las cuentas del gobierno. Entonces vamos a revolverle 800 millones de pesos para que no le falten recursos para la compra de la vacuna. Y estamos cumpliendo. Por ahí el presidente del INE fue a decir a la Cámara que no hemos cumplido. Nosotros vamos a cumplir al cierre del ejercicio fiscal con la devolución de estos 800 millones de pesos, porque es además mantenernos apegados a los principios, a las convicciones, que nuestros candidatos no piensen que hay que despilfarrar en recursos como lo hacen los otros, no. Nuestra técnica no falla, Adrián, está aprobadísima. Tienes que ir casa por casa, tienes que tocar casa por casa, hablar con la gente, es la mejor campaña que puedes tener y además es la más barata. Vamos a seguir impulsando. Ningún partido nos ha querido apoyar en esta iniciativa de reforma constitucional, pero es un exceso que sigan estos recursos. Ahora, una democracia plena. Es la primera elección, hay que destacar, en esta de junio pasado, donde el gobierno no se metió. No hubo una intervención del gobierno federal en favor de su partido. Al contrario, todos los funcionarios públicos estaban muy vigilados. Y el presidente convocó un pacto a todos los gobernadores para que no se metieran. Pero la verdad fueron, lo firmaron y luego se les olvidó, porque sí enfrentamos la intervención de 25 gobernadores de oposición. Tal vez 2 que 3 hubo como excepciones. Pero avanzamos mucho en este sentido. Ahora, nuestra democracia está actualmente viviendo un punto muy importante, una transición muy importante hacia una democracia participativa. ¿Esto qué es? Que la gente pueda decidir de manera directa algunos asuntos importantes del país. Por eso son las consultas. Que se le pregunte a la gente directamente si quiere que el gobierno haga esta cosa o la otra, como la que acabamos de pasar de juicio a los expresidentes. Y vamos ahora por primera vez en la historia el próximo
10 de abril, si se juntan las firmas necesarias, a un proceso de revocación de mandato. Es decir, que la gente pueda decir que se vaya el presidente. Es decir, ya el pueblo de México no solo va a tener la posibilidad de poner al presidente, sino de quitarlo a la mitad del sexenio si traiciona a la gente, si presidente saquea las finanzas, el patrimonio nacional, si va en contra del interés general, si se dedica a gobernar para unos cuantos, el pueblo de México lo puede mandar de regreso a su casa. Por eso estamos viviendo esta transición a esta democracia participativa, que este ejercicio democrático va a cambiar para siempre a nuestro país. Adriana, imagínate qué presidente en el futuro se va a atrever a tomar algunas decisiones como las que hicieron en el pasado, sabiendo que no van a tener el apoyo popular y que la gente les puede, digamos, rescindir el contrato a la mitad del término. Y por eso también tiene mucho valor que Andrés Manuel López Obrador, ya electo para 6 años, él diga: yo quiero esta reforma, pero además quiero ser el primero en someterme a esta revocación para que el pueblo de México decida si continuamos con este proyecto transformador. ¿Y ustedes confían en Morena? ¿Confían en el INE? Mira, siempre le damos un voto de confianza. Tenemos grandes diferencias con ellos en la forma en cómo ellos perciben el servicio público. O sea, ellos sí consideran que deben ganar más que el presidente de la República. Sí consideran que son una isla donde el presupuesto les debe caer sin importar lo que pase en el resto de la economía. Ellos deben de tener sus recursos, que por cierto son muy altos. Siempre hay espacio para la austeridad, pero están acostumbrados a los privilegios. Es una visión diferente de algunos consejeros, incluso que pues todos los días salen con su amparo bajo el brazo para poder ganar más que el presidente de la República, violando la Constitución. Entonces, pues, digamos, hacen bien su trabajo logístico, pero en estos momentos creo que se han convertido ya en un obstáculo para que avance de manera más acelerada la democracia en nuestro país. El pueblo de México los rebasó y ellos ya son ahora un dique de contención. Imagínate que uno de los consejeros escribió un artículo o lo entrevistaron en un periódico internacional muy famoso español y se manifestaba en contra del proceso de revocación de mandato. Porque decía que, bueno, que el presidente está bien avalado, ¿para qué? O sea, es increíble que no tenga la visión de que eso va a cambiar para siempre a México, porque nunca más tendremos presidentes ladrones, corruptos o asesinos, porque el pueblo de México tendrá el poder de mandarlos a su casa si no cumplen. ¿No genera eso un desequilibrio político? No, genera una forma diferente de gobierno, donde el presidente de México, su lealtad siempre será con el pueblo. Ya no gobernará para unos cuantos, para una camarilla, como desafortunadamente lo hicieron muchos en el pasado. Pues muchas gracias, Mario Delgado. Gracias por darnos esta entrevista para El Dedo en la Llaga. Gracias a ti, Adriana.